La verdad que cuando uno empieza a investigar se abre mucho el abanico, nosotros vemos en una dimensión bastante pequeña, pero la realidad es que para la gran mayoría de las aplicaciones esto que sea es suficiente y eso es importante, ¿no? Muchas veces cuando van al uso diario de un instrumento hay muchas más cosas para observar y estudiar, pero los que llegamos a tener que profundizar tanto en un tema eh, son casos particulares. En la gran mayoría de los casos el uso es un poco más elemental, llamémoslo, pero también no es la mejor palabra, pero bueno, no llega a tal nivel de profundidad. Entonces, con esto, con las dos clases que estoy dando, creo que es suficiente. Comparado por lo menos a la educación que yo tuve, es muy similar. Si ustedes se quedan con dudas de lo que yo voy explicando, bueno, queda el video grabado, pero también recuerden siempre que yo doy la bibliografía, acá al inicio, perdón, acá. Oh, me equivoqué. A ver. Bueno, ahí está. Esta es bibliografía. Y son documentos gratuitos de muy buena calidad. Y con eso ustedes pueden más o menos seguir todo lo que yo estoy haciendo. Fíjese que mis clases se basan en estos textos. Eh, con esto ustedes tienen toda la información necesaria para una gran cantidad de aplicaciones. Yo estoy seguro, por lo menos yo las veces que me enfrenté a un contador, con la información que tengo acá fue suficiente. Incluso mi contador, que yo se lo mostré hace una clase, es un contador bastante básico, pero si lo quieren comprar nuevo cuesta unos cuantos mangos y realmente es para las aplicaciones, para la gran mayoría de las aplicaciones es suficiente. Y por eso es que estoy dando estos temas, digamos. Pero también lo que les quiero decir es que son temas que dan para mucho más, ¿no? Si vamos a hablar con gente que se dedica 100% a esto, ellos van a tener muchísima más teoría, muchas más cuestiones que analizan en un circuito. Yo si se van con esto de la universidad estoy más que contento. Y esto mismo va a pasar para casi todos los instrumentos. Eh, por ejemplo, vamos a ver después el analizador de espectro, que también lo vamos a ver un poquito superficial. Y también pasa lo mismo, es un instrumento complicado, nosotros en la universidad tenemos solo uno, entonces no tiene sentido hacer una práctica con ese instrumento. Eh, Y no es un instrumento común encontrarse en los laboratorios. Es un instrumento que ya de por sí nuevo te cuesta 120.000, 160.000 pesos y la verdad que uno de media calidad, digamos. No es un instrumento tan común. Pero después el análisis por transformada de Fourier sí es común y ahí sí hay que prestarle más atención. Yo espero que eso lo vea matemáticamente bien en alguna materia. Nosotros lo vamos a ver de una manera eh, un poco más descriptiva porque, bueno, ustedes no tienen la formación todavía como para verlo. Bueno, continuamos entonces. Esta es la bibliografía recomendada, úsenla, por favor. Ahí la Nuti recibí tu mail, me llegó recién, así que gracias. Y vamos a dedicarnos entonces a la incertidumbre. Vamos a repasar algunos conceptos que vimos en la clase pasada y después ver cómo se aplican a las distintas funciones. Entonces, en los contadores, un error fundamental es el error de cuenta o error de cuantización. Este error en el display del instrumento se observa como el último dígito del display. Y se origina por la falta de sincronismo entre la base de tiempo y la señal de entrada. Entonces, si medimos frecuencia, por ejemplo, y la señal de entrada provee los pulsos que se cuentan, y hay un clock interno que abre y cierra el gate, esa apertura y cierre del gate, si no es sincrónica con la señal de entrada, puede suceder que se cierre justo antes o justo después de que suceda un pulso,
y entonces ese pulso no se va a contar o se va a contar de más. Por eso es el error de más menos una cuenta, o error de cuantización. Porque como uno no inicia a contar justo en el flanco ascendente de la señal de entrada, no tiene esa capacidad, el gate no está sincronizado justo con ese evento, puede suceder que se pierda o se incluya una cuenta extra. Y ese es el origen de este problema. ¿Qué significa sincronismo y coherencia? En el ámbito del tiempo y frecuencia son bastante exigentes con estos términos. Coherencia tiene que ver que todos tengan la misma fase, es decir, que todos crucen el cero en el mismo momento. Sincrónico, que tengan la misma referencia de tiempo. En electrónica en general esto lo simplificamos y lo consideramos todos como que estén con la misma base de tiempo y todos sean coherentes. Esa es la manera en que lo vemos en general. Pero sepan que las personas que trabajan en tiempo y frecuencia suelen ser un poquito más exigentes con este término. Bien, entonces, el error de cuantización se suele expresar de forma absoluta, siempre es el último dígito del contador. Se puede encontrar como resolución, pero hay que tener cuidado con este término resolución, porque cuando analizamos el multímetro, en el multímetro la resolución también era el último dígito, pero estaba dividido por 2. ¿Por qué? ¿Dónde se origina la diferencia? Cuando uno mide con un conversor analógico digital, ese dispositivo redondea el valor de la variable de entrada al valor más cercano dado por sus valores discretos, por los posibles valores discretos. Entonces, si yo tengo que la mínima separación entre dos valores discretos es un dígito, el error que se comete siempre es medio dígito para arriba o medio dígito para abajo. Porque como hay un redondeo, la palabra discreta se va a acercar al valor más cercano, el de arriba o el de abajo, ¿me entienden? En cambio, en un contador, como directamente cuenta o no cuenta, y no hay un control de eso, no hay un redondeo, es más menos una cuenta. Entonces no está dividido por 2. Por eso que tengan cuidado en esa diferencia nada más. Piensen en una regla. Ustedes en una regla pueden determinar si está si entre dos líneas de milímetros, deberían poder determinar, si no tienen problema visual, que la longitud a medir está más cerca de una línea de milímetro o de la otra. Entonces, el error es medio milímetro que cometen. En cambio, en un contador, como es un poquito más tajante el problema, o lo cuentan o no lo cuentan. Y entonces se origina el error dado por una cuenta, no media. Espero que hayan entendido esa diferencia. Bien, si ustedes promedian muchas mediciones, el error de cuantización puede reducirse. ¿Por qué? Porque es aleatorio, porque tiene una forma de distribución de probabilidad normal y porque además su media es nula. Después de muchas veces que lo hacen, debería reducirse mucho ese error. Y se reduce por la raíz de n, justamente por el tema de la media. Bueno, y si son coherentes las señales, justamente el promedio no mejora nada, porque el error de cuantización sería siempre el mismo, podría ser, en teoría debería ser cero. Pero si por algún motivo las dos señales no son de la misma frecuencia, ni son múltiplos, pero sí pueden ser coherentes, puede suceder que el error sea constante. En tal caso, lo que se hace, los instrumentos lo que hacen es incluir ruido blanco en la referencia de tensión, un ruido normal aleatorio, en la referencia de frecuencia. Entonces se logra convertir ese error de cuantización en un ruido blanco que nuevamente se promedia y con eso se reduce el error de cuantización. Esta técnica de empeorar, de aumentar el ruido en una variable para poder promediarla y disminuir su error de cuantización es algo que se aplica en distintos métodos o sistemas. Entonces lo que se hace, nuevamente repito, es a una dada variable se le pone un ruido a propósito, se agrega ruido blanco de media nula
y luego se promedia. Y con eso se suele reducir cierta variabilidad en la medición. No es que se haga en todos los casos, pero un caso es este, por ejemplo, pero también se puede hacer cuando uno tiene un conversor analógico digital y medir tensión, por ejemplo. Bien, acá tenemos un ejemplo de un contador, este es un K-Sign, 53210 es un instrumento de muy buena calidad. Fíjense que la cantidad de dígitos que observe, que se pueden observar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. El error de cuantización sería este último dígito. Cuando hablamos más o menos de una cuenta, lo que decimos justamente es un dígito del último dígito, es decir, un valor del último dígito. ¿Está bien? Si estos son 1 MHz, esto sería 1 kHz, esto sería 1 Hz, esto es 1 mHz. Entonces el error de este instrumento de cuantización sería 1 mHz. Acá tenemos el instrumento GWSTEC, que son los instrumentos que nosotros tenemos en la universidad, muy similar al mío, más nuevo nada más. Fíjese que define el gate time, vamos, recuerden que el gate time es el tiempo donde se mantiene abierto el gate. Recuerden también que vimos la clase pasada que los contadores inteligentes pueden pasar de un contador recíproco a un frecuencímetro y que lo que hacen es aplican la medición de frecuencia o periodo durante más de un periodo de manera de reducir la incertidumbre, por ejemplo, por error de cuantización. Bueno, en esos casos el gate time, la compuerta, el gate, se mantiene abierto por más tiempo. El tiempo durante el cual se mantiene abierto el gate es el gate time. Entonces, dice gate time, para un gate time de 1 segundo, tenemos 7 dígitos. 6 dígitos para 100 milisegundos y para 10 milisegundos 5 dígitos. Es decir, le está diciendo cuánto es la cantidad de dígitos que se pueden ver según el tiempo de apertura del gate. Esto también depende de la frecuencia de entrada. Si la frecuencia de entrada es muy rápida o muy lenta, va a permitir que se pueda medir mayor cantidad de pulsos, entonces se reduce el gate, se reduce la resolución. Ahí lo tienen para en forma general, y acá lo tienen para medición de frecuencia y para periodo. Perdón, ahí está. Opa, ahí está. Bien. Otro error típico de los contadores es el error debido a la base de tiempo. Este error resulta de la diferencia entre la frecuencia nominal y real del oscilador de referencia. Esto ya lo vimos en la clase pasada, un poquito, les expliqué con un poco más de detalle. Los 4 errores que nunca se tienen que olvidar, guiño a guiño, es el coeficiente de temperatura, la estabilidad temporal a largo plazo, la estabilidad temporal a corto plazo, y el coeficiente de variación con tensión de línea. Es interesante, los contadores tienen una estadística propia, eso ya me parece está fuera del ámbito de la materia, pero se los cuento rápidamente. Debido a que justamente la estabilidad a largo plazo puede ser comparable a la estabilidad a corto plazo, a los contadores se los suele analizar con herramientas estadísticas particulares para justamente poder tener una idea de estos dos parámetros. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la estabilidad temporal a largo plazo es cómo se comporta el cristal, la referencia, a un año. De acá a un año, eso puede estar cambiando, esa referencia puede estar cambiando una parte por millón, por ejemplo. Ahora, la estabilidad temporal es cómo cambia de día a día. Y que no es que tiene un drift continuo, imagínense que cambia de manera lineal día a día y así conforma la estabilidad a un año. No, lo que sucede es que tal vez esa estabilidad a corto plazo va variando con media nula sobre la estabilidad a largo plazo. Entonces, se tiene que imaginar como sube y baja, en torno a un punto medio, a una tendencia que es la estabilidad a largo plazo. Si las dos cosas son comparables,
la estabilidad a largo plazo y a corto plazo, tenemos un problema, porque entonces hay que considerar que la medición de hoy puede ser distinta a la de mañana, pero no muy distinta a la de dentro de un año, ¿me entienden? Entonces, es una estadística en particular lo que se utiliza para caracterizar los osciladores, los contadores, es la varianza de Alam, que así se llama. Esto está fuera de la materia, pero se lo cuento. Bien, ¿hay alguna duda de esto? Voy a poner un video muy divertido para ver justamente el nivel de tecnología que se alcanzó con esto. Ahí se vamos. Díganme si hay algún comentario, alguna duda, porque no sé si los estoy matando hoy. Este video es de un youtuber australiano, creo, de habla inglesa, que se dedica a la instrumentación. Y es muy interesante lo que hace. Van a ver justamente cómo trabaja con contadores. Voy a poner el subtítulo. Es muy largo el video. Vamos a poner solamente la primera parte, que es muy divertida. Al menos para mí es muy divertida, después ustedes me dan su opinión. Si pueden opinar que son muy nerds, no hay ningún problema, ¿eh? El blog es B corta blog. En sí, se originó de un sitio de blog que es excelente. Yo entro ahí a buscar información realmente de muy buena calidad sobre electrónica y metrología y aplicaciones extrañas. Y el tipo se dedica a la instrumentación, él sabe mucho, la verdad que a mí me parece que es de lo mejor que hay. A ver, espera que tengo que configurar el subtítulo para que aquellos que no se manejen con el inglés. Espera un segundo, ¿eh? Acá. Lo vemos y después me preguntan. ¿Es largo? Lo vemos un ratito nada más. Something I bet you didn't know. Your Hubble frequency counter here can actually change frequency depending upon its orientation. Don't believe me? Let me show you. I've got my Agilent 53131A frequency counter here, an excellent frequency counter. It's got a built-in high stability ovenized reference oscillator, and it's measuring the 10 megahertz reference frequency from my external CSIRO rubidium frequency standard here. Watch what happens if I just increase the tilting veil, put the tilting veil up. Look at that. It's changed. Magic. It's changed by 3 millihertz there. If I put it back, it's changed back to exactly where it was before. Why is it so? Well, the reason for this is that the internal quartz crystal oscillator in this thing, be it an ovenized one like this, which is kept at a stable temperature, or be it the generic internal one that you're familiar with using as, you know, your 10 megahertz reference oscillator on your microcontroller, for example, they're all quartz crystal oscillators, and they're susceptible to many different forms of environmental things. Like, for example, everyone knows this, they change with temperature. Of course, they have a certain temperature spec, they'll drift with temperature, they have an aging characteristic, so every year they'll age by a certain amount, and they have voltage dependency, all sorts of things. And not only that, but also physical shock and vibration as well. Now, as it turns out, I've actually done some research on this at a former company I used to work for, and you can actually reset the drift characteristics of a typical quartz crystal oscillator by impacting it with a certain shock or vibration. So what's going on here actually has nothing to do with shock or vibration or temperature, thermal gradients inside the oven or anything like that. What it is related to the shock and vibration in that the physical crystal inside vibrates, and that is actually susceptible to gravity. Believe it or not, yes, gravity. You can't escape it. You can actually use your frequency counter to detect gravity. And by physically changing it like that, you're actually changing the vibration characteristics of the crystal because you're changing its orientation relative to the gravitational field. So if I turn it over like that, for example, you'll see it change yet again. And look at this, you'll notice that it's changed by roughly 4 millihertz there. If I turn it all the way over, it should double
that difference should double. And yeah, it pretty much does. So it went from 4 millihertz above to basically 4 millihertz below or thereabouts, because we don't have the resolution. We'd have to go to a greater gate time there to get better resolution. But you can see that we can actually detect gravity, because when you turn a crystal upside down, you're changing its physical vibration properties relative to that gravitational field. So when you actually calibrate instruments like this, you've actually got to calibrate them in a specific orientation, and just changing that tilted veil like that, you think nothing of it, but you can do that. And if you're talking about serious measurement, look, I mean, we can get this frequency counter to go to another digit resolution after this, but that's the sort of impact that gravitational fields can have on quartz crystals. Who knew? And it turns out that your average quartz crystal has a gravitational change of roughly 1 times 10 to the minus 9 per G. So that translates to, on a 10 megahertz signal, 10 megahertz crystal like this, 0.01 hertz basically per G. So take your humble quartz crystal here and let's crack this thing open and actually see what's inside this thing. And after you carefully slice one open, ta-da! Very like flint. And that is what's inside your typical quartz crystal that you're used to using. There's a big circular slither of quartz there with a couple of electrodes on either side. And that thing vibrates, and that's how crystal oscillators actually work. But as you can see by the orientation of that, if you orient it in that direction, gravity is going to have a different effect than if you orientate it in that direction. As very minor as that is, very small as that gravitational effect is, it does actually make a difference. Now, you might be a bit puzzled as to what's actually going on here. Why does it make a difference if we suddenly flip this axis of the crystal over like this, i.e. we go like that, and we turn it over, or whichever way you want to do it? Is it the force of gravity down towards the center of the Earth, for example, like 1G? It's still 1G pointing down on the crystal. Why does that make a difference? Well, you've got to remember that the crystal was measured, i.e., calibrated, because this is a frequency, it's a reference, for example, then that was actually calibrated with it in this orientation with 1G being applied to, say, this top surface here. So you've got positive 1G coming down on this top surface, and when you flip it over like this, it was one frequency in that respect before, but now you've got one positive 1G on this surface, so you've effectively got negative 1G reference from the other side, so that's why you get a total difference figure, a total frequency change of 2G when you flip it over, and hence why this phenomenon is called 2G tip over, and it's a very common thing. You flip a crystal over like this on a bench and you get a difference of 2G. Now, as I said, it does change with the cut, what's called the cut of the crystal as well. And a typical SC cut crystal is, as I said, roughly 1 times 10 to the minus 9, or 1 part per billion. But your AT cut crystals, they can be like an order of magnitude worse than that. Now, what we've actually seen here is very low values of G. We're just basically changing the orientation like that. So it changes by 2G when you flip it over, which is basically nothing, really. The real problem with these things comes about when you start to move them, i.e. you're up in a plane or something like that, or you're some other thing which is moving, accelerating all over the place. Well, you can have really big problems with stability of your oscillator. So it's a really huge deal. Now, you might be wondering, does this 2G tip-over effect apply to atomic frequency standards like this rubidium frequency standard I've got here? Does it have that same 2G tip-over problem? Because if you know the block diagram of how the rubidium frequency standard works, it basically has a regular quartz crystal in there, which is then frequency locked to the atomic physics package inside there. So 2G tip-over will apply, of course, to the quartz crystal inside this thing, but because it's inside a servo loop locked to the atomic rubidium frequency physics package inside there, then the frequency will change. The output of the rubidium standard will change, but
its frequency will be dependent upon how fast the servo loop can act and actually correct for that change. And there are other physical effects, like if you just rotated the crystal inside there. But of course, if you rotated this entire package, then the rubidium standard itself, the actual rubidium inside the element in there can diffuse in a different way, and you can get physical effects that way. But it's not the same 2G tip-over effect that you get in the quartz crystals. So it can affect it. So certainly, if you're in a calibration standard lab and you had a rubidium frequency standard like this, you wouldn't be going tipping the thing over. That's for sure. But really, it's not something you really have to worry about, which is absolutely critical talking about your rubidium standards. That's certainly not in the same league as what we see here with our quartz crystal ovenized oscillator. Not even close. These things, yeah, you can just measure it on your basic frequency count. And there is plenty of great research out here on this, and it does make fascinating bedtime reading. If you're interested in this sort of thing, well, I hope you found that interesting and you've gained a new appreciation for what happens when you tilt your tilting veil like that. A little insignificant change to your instrument can have a significant impact upon your measurements, can even change the calibration of your instrument. There you go. Fascinating but true, and it can be a really big deal in some applications. As I said, when things start moving, we've just got a basic frequency counter on the bench here, and we can measure it easily. We can even measure it with more precision than this if we really want to. So there you go. Hope you found that interesting. If you did, please give it a big thumbs up. Catch you next time. Muy bien, ¿qué le parece? Está loco este tipo, ¿eh? Habla muy rápido, es difícil de seguirlo. ¿Ustedes se durmieron o están ahí? Estamos. Bien, perfecto. Un poco era, Con el ¿vieron? contador abajo de la cabeza. ¿Cómo? Un contador abajo de la cabeza, de la almohada. Sí. El tipo este da videos de distintos instrumentos, muy divertido, a mí me encanta. Y está bueno como muestra el principio, eso es lo que uno suele hacer cuando teme que hay un error. Vieron que lo pone en una orientación, en otra orientación, y lo que indica el contador en el display más o menos siempre es coherente, ¿no? Si sube, aumenta, si baja, disminuye, si lo da vuelta, disminuye. Bueno, yo lo único que no concuerdo es que dice que detecta gravedad. Yo no creo que detecta la gravedad, porque lo que nunca hizo es mantenerlo en la misma posición, subirlo o bajarlo. Lo que sucede es que como el cristal de cuarzo, que ahí lo mostró, es muy bonito como lo construyen, es una pieza que vibra, entonces cambia su vibración según cómo está orientado. No con la gravedad, que es distinto, sino con la orientación. Entonces, claro, cambia por la orientación. Yo creo que lo que él no hizo, esto lo quiero hacer cuando vuelva a tener instrumentos de esta calidad, lo vuelvo a hacer, lo voy a probar. Lo que no hizo es mantenerlo horizontal, subirlo o bajarlo. Eso no lo hizo. Él siempre lo que hizo es cambiar la manera en que la fuerza de la gravedad impacta sobre esa membrana que vibra. Entonces, más que detectar gravedad, para mí lo que hace es detectar la orientación. No importa, el caso es que es muy entretenido ver justamente cómo el efecto se nota, pero en el instante. Es muy buena esa metodología de ir probando, a ver qué pasa si subo, a ver qué pasa si bajo, si lo tomo para un costado. Eso es algo muy divertido, y después está muy bueno que le muestra cómo es un cristal por adentro. Como para que tengan idea que es justamente una membranita de cuarzo que vibra, ¿Tiene alguna consulta? Díganme ustedes, que están callados hoy. Después él les presentó un patrón de rubidio, que es un patrón de frecuencia de bastante buena calidad, que justamente se basa en un material que es el rubidio. No es un patrón primario, porque justamente es un oscilador de muy buena calidad, pero que no es primario. Y lo que hace es justamente enlaza la frecuencia que genera un cristal de cuarzo con una frecuencia de radiación de rubidio. Lo enlazan, significa que hacen que se pongan, le cambian la frecuencia del cristal de cuarzo para que sea sincrónica al rubidio.
¿Alguna consulta, che? ¿Alguna pregunta? Bueno, eso era parte del error de base de tiempo. En un principio nosotros nos quedamos con cuatro fenómenos: el coeficiente de temperatura, la estabilidad a corto y a largo plazo, y el coeficiente de variación con tensión. Son los cuatro más importantes. Son 5 vueltas más de rosca, bueno, ya irá, entendiendo. En el contador que yo tengo acá en mi casa, que es el mismo que está en la universidad, la base de tiempo de 10 megas, ¿se acuerda que yo se lo mostré? El que está de cuarzo ahí pegado a la placa de manera horrenda. El aging rate, la velocidad de envejecimiento. Aging rate significa velocidad de envejecimiento. Porque justamente al envejecimiento se lo denomina esa variación con el tiempo. Es de 1 parte por millón por mes. La temperatura es de 5 partes por millón. Y la variación con la tensión de línea es de 0,005 partes por millón por 10% de variación. Fíjese que hay una gran diferencia entre coeficiente de temperatura y variación por línea. Por eso, de hecho, son los errores más importantes. Pero por lejos, el más importante en este caso es la variación por temperatura. Y después, el envejecimiento. A ver, el aging rate lo tienen todos los dispositivos de medición, me preguntan. De alguna manera todos informan, o todos los de buena calidad, en un principio todos, informan cómo es la incertidumbre, la incertitud a un año. En este caso lo informan de esta manera. ¿Cuál es la ventaja de tener informado así? Que si vos necesitas 1 parte por millón de exactitud, lo que tenés que hacer es calibrar 1 vez por año. Y estar en una temperatura controlada. Si lográs esas cosas, podés tener 1 parte por millón. Si no querés mandarlo a calibrar tan seguido y podés prescindir de incertidumbre, hasta podés mandarlo cada 2 años. Y vas a tener una incertidumbre de 24 partes por millón al término de 2 años. Lo que haces es tomar el peor de los casos y lo tomás de manera lineal. Es decir, bueno, de acá a 2 años va a cambiar 1 parte por millón por mes, en total 24 partes por millón. Si a vos eso te cierra, lo mandás a calibrar cada 2 años. Si no, lo mandás a calibrar el tiempo necesario para lograr tu exactitud. ¿Por qué es importante esto? Porque eso es plata. Cuando vos compras un equipo, vos tenés que mandarlo a calibrar. Y eso es parte de tu gasto fijo del laboratorio o empresa. La calibración de un instrumento como esto puede estar, dependiendo de dónde lo mandes, pero puede valer tal vez 30.000 pesos. Mandarlo a calibrar cada 6 meses, porque alguien escribió que hay que mandarlo a calibrar cada 6 meses, y no necesitas esa exactitud, no tiene sentido. Lo más importante es hacer el trabajo de un ingeniero, hacer un gráfico y demostrar cómo es la incertidumbre y cómo es el costo de mantenimiento de acá a 2 años, 3 años, dependiendo cuál es la forma de calibrarlo. Esa es la mejor manera de trabajar. Y tal vez lo más conveniente en este caso es decir, ya, yo esto lo voy a tener como un instrumento de 50 partes por millón, lo mando a calibrar cada 3 años y estoy re tranquilo. Y tenés que tener en cuenta también la variación de temperatura, obviamente, ¿no? En los laboratorios que dicen ser de medición, la variación de temperatura debería estar en torno a los 2 grados del 23, es decir, entre 25 y 21 grados. Si logran eso, están bastante bien y son 10 partes por millón más de incertidumbre con este instrumento. Este nuevamente no es un instrumento de metrología, este es un instrumento de batalla, el que tenemos en la facultad. Y eso significa que más que para un laboratorio, es para un taller. Entonces, tal vez, con una incertidumbre de 100 partes por millón está feliz. Y eso significa que lo puede mandar a calibrar cada una buena cantidad de años. ¿Por qué es esto importante? Porque con esta información usted puede ahorrarle plata a su jefe. No significa que esto va a mejorar su calidad de vida, para nada. Pero bueno, es parte de la tarea. Y después tenemos la exactitud, que en este instrumento dice que la calcules como la resolución más la base de tiempo. Nuevamente, como este instrumento no es de muy buena calidad, la exactitud la cierran con estos 2 parámetros: resolución y base de tiempo. Lo que le voy a demostrar a continuación es que hay otros errores que hay que considerar, que son importantes cuando uno va a un instrumento un poco de mejor calidad. Para darle una idea,
este instrumento mío nuevo debe costar unos 40.000, 50.000 pesos. Ahora, un Keysign, como el que le mostró el caballero recién, debe estar en unos 2.000, 3.000 dólares. No son instrumentos tampoco tan caros. Yo sé que 2.000 dólares es mucha guita, ¿no? Es decir, no lo digo. Hoy en día es una fortuna, acá en Argentina. Pero, si vamos a compararlo con otros instrumentos, otros equipos de cierta jerarquía de electrónicos, es una ganga. Un analizador de espectro nuevo está 10.000 dólares. Un multímetro bueno está una fortuna también. ¿Entienden? Es decir, son instrumentos relativamente baratos. Sepan entender que cuando digo relativamente barato, lo digo en comparación a otros instrumentos. No digo que yo tenga la plata para comprarlo, por favor no malinterpreten. Bien, continuemos. Otro error que hay que tener en cuenta es el error de disparo. Bien, es un error aleatorio causado por el ruido en la señal de entrada y ruido del canal de entrada del contador. El ruido produce que el disparo no se efectúe en el lugar correcto. Recordemos que siempre los contadores miden frecuencia, miden periodo, no importa lo que mide, se define un punto de disparo y ese punto determina la apertura del gate o los puntos que se van contando. Si ese punto de disparo no es siempre el mismo, lo que sucede es que se puede generar un ruido en la medición. Justamente, este error de disparo lo que determina es el ruido de ese punto, que se produce porque tenemos o ruido en la señal o ruido en el mismo contador. Los contadores de mediana calidad deberían especificar cuál es el ruido en el canal de entrada. Sabiendo eso, ustedes pueden determinar cuánto es el error por ruido de disparo. El ruido de la fuente lo analizan a partir de el dato que tengan de la fuente. Esta incertidumbre afecta a las mediciones de periodo y a las mediciones de intervalo de tiempo, pero no afecta a la medición de frecuencia. Bueno, ¿y por qué no afecta a la medición de frecuencia? Acá hay que recordar a cómo funciona no sé si tengo no, un instrumento que mide frecuencia, el instrumento contador convencional que mide frecuencia. En la señal de entrada se usa para generar los pulsos que se cuentan. Ahí está, no me salía. Y el gate abre y cierra la compuerta. Entonces, si uno tiene un ruido de disparo, un error de disparo, en sí, la compuerta es manejada por la señal interna donde uno asume que el ruido debería ser mejor que la resolución si el instrumento está bien diseñado. Entonces ahí no afecta. Y si los pulsos que se cuentan, después no es tan importante el punto de disparo, o el ruido en su punto de disparo, porque es un pasa no pasa, ¿me entienden? No va a generar un error porque uno cuente un poquito más arriba, un poquito más abajo del nivel de disparo. En cambio, en un periodo, cuando miden periodo con un instrumento convencional, la señal de entrada abre y cierra el gate. Entonces, si ustedes lo abren o lo cierran antes al gate, lo que puede pasar es que entren más pulsos de la señal de la base de tiempo, y entonces ahí sí se produce un error. Esa es la diferencia de por qué este error no importa para la medición de frecuencia. Fue un poco mala la explicación, me parece, pero creo que ahí me hice un poco de barullo. Pero piensen, yo voy a volver a repetirlo, a ver si sale mejor. Cuando uno mide periodo, justamente, el gate se maneja con la señal que uno está midiendo. Entonces, si la apertura o el cierre no es exactamente el punto que ustedes están decidiendo, el punto es para la apertura y para el cierre. Si hay una diferencia, hay más o menos cuentas en pulsos de la base de tiempo que se cuentan. Y ahí se genera error. En cambio, si uno mide frecuencia con un contador convencional, lo que sucede es que el gate se maneja por la base de tiempo interna. Entonces después se cuentan los pulsos. A lo sumo, si uno cuenta más o menos un pulso por el error de disparo, es compatible al error de
cuantización. Entonces, no agrega un error más. Espero que haya sido claro en esta segunda vuelta. Por favor, interrúmpame si hay alguna duda. Están callados, pero bueno. Entonces, vamos a un ejemplo. En la medición de periodo, la señal de entrada controla el gate. Entonces, este error pues, pasa que la compuerta se cierre antes o después del valor ideal, causando un error en la cantidad de puntos costados de la señal de referencia. Bueno, ahí está más o menos lo que vi. Vamos a una imagen que saqué de una de las notas de aplicación que cité al inicio de la charla, donde muestra el error de disparo. ¿Bien? Fíjense. Imagínense que esta línea negra, esta que está acá, que yo la puse en color verde, es la señal a medir. Entonces ustedes tienen un ruido que genera este pico. ¿Ven? Este pico. Ese pico podría ser tan alto como que se genere un disparo propiamente cuando el nivel de disparo es este. Recordemos que en un contador no es que se define un solo nivel, se definen dos niveles, porque hay un ciclo de histéresis, el de abajo y el de arriba. Pero, es decir, la señal tiene que pasar por el de abajo y volver a subir para que se genere efectivamente un disparo. Entonces, lo que puede pasar con este piquito, este spike, como está puesto acá, es que genera un evento de disparo antes del momento de disparo ideal. Entonces, se genera un error en el tiempo que está dado por este tiempo. Esperen que no quedó bien. Ahora va a quedar bien. ¿Ven? Ese tiempo, esa diferencia entre esos dos puntos es el error de disparo. Nuevamente importa solamente cuando medimos periodo o intervalo de tiempo, porque en ese tiempo pueden tener un montón de pulsos de la base de tiempo y ahí es donde se genera el error. ¿Y cómo se calcula ese tiempo? Bueno, si yo sé cuál es el nivel del ruido y multiplico por esto sería un eje vertical, y multiplico por la pendiente de la señal, lo que obtengo, fíjense que esto es un triángulo rectángulo, lo que obtengo es la variación en el tiempo. Perdón, divido. Es decir, variación en tensión divido por el periodo y obtengo la variación en el tiempo. Acá nuevamente tenemos el valor, en este es un zoom de lo que tenemos acá. Tenemos el valor de ruido pico, multiplicamos por el periodo y lo que obtenemos es el error de disparo en tiempo. Y se establece esta fórmula de manera general para todas las señales, donde lo que se pone abajo es la pendiente de la señal. Fíjese qué interesante que entonces el error de disparo depende de la pendiente de la señal. Entonces, si para la misma fuente, para el mismo generador de funciones, si ustedes tienen que medir frecuencia, voy a hacer una pregunta a ver si van entendiendo. ¿Qué forma de onda conviene? ¿Senoidal o cuadrada? Nada, obvio. Bien, ¿por qué? Me lo dijo obvio así como me dijo, loco, ¿por qué obvio? ¿Por qué? Y porque es un flanco, la cuadrada es un flanco. ¿Y cómo es la pendiente? La pendiente es 0, infinito. Infinito, ahí está, gracias. Pero tiene razón, la Nuti tiene toda la razón del mundo. Justamente una senoidal tiene una pendiente que, digamos, si uno hace la derivada de la senoidal, lo que tiene es un coseno. Entonces tiene valores máximos, pasa por cero en algún momento, pero claramente siempre va a ser valores finitos. En cambio, una onda cuadrada es una interrupción, un flanco de subida muy abrupto, y la pendiente en ese flanco es casi infinita, teóricamente, ¿no? Lo podemos decir infinito. Entonces conviene siempre utilizar ondas cuadradas. Si tiene que medir la frecuencia en una senoidal, lo que le conviene es ubicar los puntos de disparo donde la senoidal tenga mayor pendiente, que es cerca del cero, del cruce por cero. Ahí donde la pendiente mayor. No me conviene ubicar los puntos de disparo
bien arriba uno y el inferior bien abajo, porque ahí la pendiente es chica. Y entonces un pequeño error puede generar un gran problema de tiempo. ¿Bien? A ver si tenemos otro. Yo tengo más ejemplos de eso, que me fui tomando, citando, entre comillas, de distintas referencias. A ver si están acá o más adelante. Cerca Está de más lo adelante. máximo que vos, Marco, ¿Cómo? cerca del máximo de la senoidal, No punto conviene. máximo. Ahí no. No, porque vos fíjate, pensá en una senoidal y el coseno. Vamos a hacer el gráfico para que quede bien prolijo, pero mirá qué bien que me va a salir esto, ¿eh? Ahí, uy, no, ya empecé mal. Yo me digo que va a salir bien y ahí está. Ahí está. Vamos a hacer el seno, en rojo, ¿eh? El seno cruza por cero. Uy, palma la mía. ¿No? Y el coseno, lo voy a hacer en azul, salió muy feo eso, no importa. ¿Y qué pasa? Cuando el coseno, que es la derivada del seno, es máximo, siempre sucede que es máximo cuando el seno es cero, ¿no? Ahí. Bueno, no quedó bien. Pero el hecho es que la pendiente, perdón, lo dije mal, me confundí, vamos de vuelta, me acabo de confundir, vamos de La vuelta. pendiente en el máximo, la derivada es 0. Exactamente. Entonces, si vos haces el valor pico del ruido dividido la pendiente, dividido a cero, el error en el tiempo puede ser muy grande. Ahí, vamos de vuelta. El seno es así, ahí salió mejor. Ahí. Entonces, cuando vos haces la derivada acá, es un valor dependiente muy chico. Pero cuando vos haces la derivada acá, es un valor dependiente muy grande. Entonces, a mí lo que me conviene es trabajar con disparos cerca del cruce por cero de la senoidal. ¿Por qué? Nuevamente, si la pendiente es chica, imagínense, tenemos este caso, ¿no? Imagínense que tengamos este ruido y el nivel de disparo está acá. Todo esto es el error de tiempo. Y la diferencia entre esta curva y esta es que esta tiene una pendiente mayor que esta. Por eso tengo que buscar trabajar con señales con pendiente lo más abrupta posible. Y a las senoidales las tengo que elaborar en el punto donde tengan mayor pendiente. ¿Qué les parece? ¿Se entendió? Esto, la verdad que alguna vez me topé con estos problemas, porque a veces uno tiene que medir senoidal con un contador y es complicado. Más si tiene que medir senoidal de una frecuencia de línea, se vuelve un poco complicado justamente por los ruidos. ¿Se entendió? No me dijeron que no, así que... Ok, gracias Cristian. Bien, vamos a ver otro tipo de error. En sí son 4 errores. Le dije el error de cuantización, el error de disparo y el error de la base de tiempo y ahora vienen los errores sistemáticos. Son 2. Los retardos, por un lado, esto es importante principalmente cuando se mide intervalo de tiempo y se genera porque la diferencia de tiempo de propagación y tiempo de crecimiento entre dos canales genera errores sistemáticos en la medición de intervalo de tiempo. ¿Qué sucede? Imagínense que ustedes tienen que medir intervalo de tiempo entre dos fuentes que generan una onda cuadrada, por ejemplo. Configuran su contador para que se dispare con la fuente A y para que se cierre el gate con la fuente B. Si ustedes utilizan si el contador, por ejemplo, tiene un tiempo de propagación distinto en el canal A y en el canal B, el disparo va a llegar más rápido en un caso que en el otro. Entonces se genera un error sencillamente por la diferencia, por los errores de los tiempos de propagación dentro del contador. Si ustedes a un cable, a una fuente, le ponen 80 metros de cable,
voy a una exageración, y a la otra le ponen 1 metro de cable, lo que va a suceder es que la onda se va a propagar a través de ese cable y va a tardar mucho. En un principio, como regla numérica básica, más o menos en 1 metro deberían tardar unos 5 nanosegundos, 10 nanosegundos. Entonces, si ustedes tienen que medir señales más bien altas, esto puede llegar a ser importante, muy importante. Ahora, ¿por qué esto me interesa únicamente cuando mido intervalo de tiempo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se imagina por qué esto no me interesa si mido periodo con un canal o si mido frecuencia con un canal? Lo dejo pensar un segundito, me contesta. Pero Marco, eso no era todo automático, lo hacía el aparato adentro. ¿Yo cómo sé que está midiendo el aparato? Yo miro la pantallita y me dice ahí lo que estoy viendo, nada más. No, a ver, vos tenés toda la razón del mundo. Vos mirás la pantallita, pero si sos medio especial y le pones 80 metros de cable a un canal y el otro 1 metro, va a tener sus consecuencias. Es lo mismo que cuando vos conectás un multímetro a un circuito, lo estás cargando. Todas estas mediciones siempre tienen un fenómeno. Es verdad lo que vos decís, ¿eh? Vos conectás y el tipo va a medir, pero hay un error asociado por cómo vos armes el sistema de mediciones y por las propias limitaciones. El contador no es un instrumento ideal. Tiene defectos. Uno de sus defectos es que los canales pueden tener distinto tiempo de propagación. Y en ese caso puede existir un problema, ¿está bien? Digamos, idealmente, si no sos un usuario exigente, los problemas no aparecen. Cuando uno quiere tener una exigencia en la medición porque, por ejemplo, lo necesita, bueno, puede tener un problema. Mira, aquí hay un ejemplo. Y ahora vuelvo a preguntar por qué no importa en frecuencia un periodo. Si se considera que la velocidad de la onda electromagnética en un cable coaxial es aproximadamente 0.7 veces la velocidad de la luz en el vacío, entonces 10 metros de cable tiene un retardo de 48 nanosegundos. Es decir, si ustedes ponen un generador, le conectan 10 metros de cable y después lo ponen a un contador, ¿bien? Y después comparan esa señal, ese intervalo de tiempo con, por ejemplo, el mismo generador puesto con 1 metro de cable. Pueden generar dos señales con el mismo generador, imagínense eso. La diferencia de tiempo va a ser justamente el tiempo de propagación en el cable. Y eso puede llegar a ser, si no lo hacen bien, de 48 nanosegundos. Es decir, cuando uno va a mediciones exigentes, esto puede ser un problema. Esto, cuando uno quiere medir intervalo de tiempo, por ejemplo, para medir el tiempo de crecimiento de una señal, por ejemplo, para analizar sistemas de radares, uno a veces tiene que medir 2 puntos, dos tiempos, y en todos esos casos es importante. Y justamente acá hay un ejemplo donde muestra la importancia de considerar cables de misma longitud. Ahora, nuevamente, para ver si van entendiendo. ¿Qué sucede? ¿Por qué en medición de frecuencia no me molesta esto? ¿No hay nadie que se anime? Vamos de vuelta. Intervalo de tiempo mide la diferencia de tiempo entre dos eventos. Cada evento se relaciona con una entrada. Y si las entradas y su sistema y sus cableados no tienen el mismo tiempo de propagación, lo que va a suceder es que la señal está de más o menos de pasar por cada uno de toda esa conjunción de cable y canal de entrada. Ahora, ¿por qué si yo mido frecuencia no me molesta? Ah, no, porque la frecuencia no va a cambiar. Es en qué momento la sincronizás nada más. No están en fase las dos, pero la frecuencia es la misma. Claro, a él me está gustando
En sí, cuando uno mide frecuencia, si medís frecuencia de una sola señal, por ejemplo, vamos por el punto más sencillo, si tarda más o tarda menos, no me va a cambiar la frecuencia. Y ese es el punto importante. Imagínense, una fuente, un cable, el contador. Si vos le pones 10 metros de cable, 1 metro de cable, 200 metros de cable, la frecuencia no va a cambiar. Va a tardar en llegar un dado tiempo, pero no va a cambiar la frecuencia. Si vos comparás dos frecuencias, ponés una del canal B y una del canal A, tampoco va a cambiar la relación de sus frecuencias. Lo que va a pasar es que una señal llegue antes de la otra. Va a estar una retrasada de la otra, pero no va a cambiar la frecuencia. Pasa lo mismo obviamente en periodo. Gracias, Lanuti. Y otro Marco, punto importante es el tiempo de crecimiento. El tiempo de crecimiento se define como el tiempo que tarda a una respuesta, a un escalón, un dado sistema, de pasar del 10% al 90%. ¿Se acuerdan de la constante de tiempo que lo definíamos para circuitos RC? Se definía como la diferencia de tiempo entre el punto cero, donde se activa la llave, digamos, hasta el 63% hasta que el capacitor se carga un 63%. Ahí está. Entonces uno podía ver un franco ascendente de una respuesta a un escalón. ¿Qué pasa? Eso es solo válido para sistemas de primer orden. La constante de tiempo solamente es válida para sistemas de primer orden. Cuando tu sistema no es de primer orden, es mejor hablar de un tiempo de crecimiento. Y es el tiempo que tarda en pasar del 10 al 90%. La respuesta a un escalón. Entonces, si vos tenés un canal que tiene un tiempo de crecimiento distinto que el otro, eso también te afecta a la medición. Porque estás modificando el flanco ascendente o el de caída, le estás modificando la pendiente, entonces puedes tardar más o menos en la medición de intervalo de tiempo. Si miden frecuencia o periodo, no importa porque el evento de disparo se va a ejecutar siempre al mismo punto equidistantes y entonces no va a estar afectando a la medición propiamente. Bien. Veamos otro punto. Ustedes cualquier cosa me dicen y volvemos a hacer otra clase de esto. Error sistemático. En este caso vamos a ver el error de nivel de disparo. Cuidado, antes yo hablé del error de disparo. El error de disparo se relaciona con ruido. Esto es error de nivel de disparo. Es un error sistemático. Nunca, nada sistemático puede relacionarse con ruido. ¿Por qué? Sistemático siempre tiene que ver que se repite igual. Ruido aleatorio, ¿sí? Son dos cosas separadas, ¿está bien? La diferencia entre los puntos de disparo puede generar un error sistemático durante la medición de intervalo de tiempo. Este error incluye offset y drift en el circuito de trigger, pero no incluye los efectos de ruido. ¿Qué pasa? Imagínense que ustedes quieren disparar las dos señales, las dos en un volt, en un punto cuando cruzan un volt. Si el circuito de disparo, el contador, entiende un volt distinto, un canal que el otro, porque hay errores de offset o hay un error de ganancia distinto, entonces se genera una diferencia en el punto de disparo que puede dar lugar a una diferencia en la diferencia de tiempo medida, el intervalo de tiempo medido. Nuevamente, ¿por qué no importa en frecuencia o cuando mido periodo? Porque cuando mido frecuencia uso un solo canal, entonces mido siempre el mismo punto y no me interesa si ese punto está un poquito más arriba o un poquito más abajo. Y el error se calcula como la división entre el nivel de disparo y el U-rate, que el U-rate es la pendiente de la señal. Es decir, se calcula de la misma manera que se calcula el error de disparo, pero en lugar de usar el ruido, valor pico de ruido, lo que se usa es una especificación que tiene que dar el contador de cómo es el error de disparo. Acá tenemos un resumen de los 4 errores más importantes: el error de cuantización, el error de base de tiempo, el error de disparo y los errores sistemáticos. ¿Y cómo afecta a las distintas formas de medición? A la medición por frecuencia lo afectan los dos primeros.
al periodo de los siguientes 3 y al intervalo de tiempo todo. Fíjese que también se remarca cuáles son aleatorios y cuáles no. El error de cuantización y el error de disparo son aleatorios. El error de base de tiempo y sistemático no lo son. Entonces, cuando uno tiene que pensar cómo hago reducir los errores, sabemos que aquellos de origen aleatorio siempre se reducen promediando. Porque es sumar un montón de campanas de Gauss, distribuciones de probabilidades con campana de Gauss. Entonces, si sumamos muchas, lo que te da es una campana de Gauss cuya varianza es la varianza de las campanas de Gauss que sumas dividido raíz de n. En cambio, aquellos errores que no se eliminan, no son aleatorios, no se pueden reducir promediando, como la base de tiempo y los errores sistemáticos. Ellos se reducen comprando un instrumento mejor y teniendo cuidado en el sistema de medición. Ahora después vamos a ver algunas recomendaciones de buena práctica. ¿Bien? Vamos a ver entonces ahora cómo calculamos la incertidumbre en cada tipo de medición. Entonces, el error en la medición de frecuencia con un contador convencional. En el contador convencional, acá está, ahora volvemos a la diapositiva anterior, la señal de entrada es la señal que se cuenta y el oscilador interno abre o cierra el gate. Entonces, en la medición de frecuencia con un contador convencional, el error total está dado por la suma cuadrática, el error de cuantización y el error de la base de tiempo. Entonces, el error de cuantización se calcula como más o menos una cuenta dividido la frecuencia de entrada. De esta manera lo que obtengo es en forma relativa la definición. Fíjense que una cuenta significa el último dígito. Pero el último dígito también depende, en este caso, de la frecuencia de entrada. Y esto, obviamente, disminuye al aumentar la frecuencia, ¿no? Aumenta la frecuencia y el error disminuye. Si yo tengo que sumar cuadráticamente los dos términos, siempre tengo que recordar escribirlo en la misma unidad. Y con eso ya estamos. Ahí hay un ejemplo más abajo. También, si quieren, pueden ir acá a este enlace y tenemos este fabricante, Kaizen, que muestra, tiene una página web para calcular los errores de medición de frecuencia. Ahí está. Directamente. Entonces ustedes eligen la frecuencia a medir, pongámosle 100 kHz. Tiene que seleccionar la base de tiempo, fíjense que tiene los distintos tipos, los distintos modelos, el modelo, y tiene que seleccionar el Armin. El Armin está dado por el tiempo de apertura del gate. ¿Qué sucede? Acá hay que tener en cuenta que los contadores que se encuentran en el mercado no son convencionales, sino que son recíprocos o inteligentes. Cambian el modo, ¿no? Entonces, propiamente para un contador recíproco. Si pongo 0.1 segundo de gate time, ahí me calcula directamente el error de medición. ¿Bien? Y después tiene algunas más funciones como para que ustedes puedan jugar y practicar un poco. Si aumento el gate time, aumentar el gate time se relaciona con aumentar la cantidad de periodos que cuenta y entonces está promediando, acá está aplicando el multi-period averaging. A ver, el error siempre es el mismo porque está dado por la referencia de tiempo de la base de tiempo. Entonces, si pongo una ultra high stability, que es la mejor, fíjese que ahí baja mucho el error de medición, y si pongo un segundo de gate time sube un poquitito, y si pongo 0.1 tiene que subir un poquitito más. Es muy poquitito lo que sube. Porque quien limita la base de tiempo, finalmente. Bien, este es un lindo ejemplo, miren. Este es el contador convencional, ¿no? Entonces, si yo abro el gate time un segundo, es decir, configuro
esta frecuencia que abre y cierra el gate durante un segundo, ¿cómo es el error que va contando que va a tener el contador? Y mira, si yo abro y cierro un segundo, ¿cuántas obtengo cuando pongo una señal de, por ejemplo, 1 Hz? ¿Alguien sabe? Si yo pongo una señal de 1 Hz y abro y cierro durante un segundo el gate, a lo sumo estoy tomando un pulso, va a ser una porquería la medición. Porque puedo tener un error del 100%. Si yo tengo una señal de 10 Hz, para ser un poco más realista, hay el periodo de 0.1 segundo. Entonces entran 10 periodos dentro de la apertura del gate. Entonces, yo voy a estar contando 10 periodos, 10 pulsos de la señal de entrada, y el error va a ser 1. Entonces, a lo sumo, mi resolución va a ser de 2 dígitos, y eso es lo que lo expresa acá, miren. Si yo tengo un gate time de 1 segundo, abro y cierro el gate cada 1 segundo, que lo configuro con la referencia interna, y tengo una seriedad de 10 Hz, voy a estar teniendo un error, voy a poder informar en la pantalla 2 dígitos de medición. Nada más. No puedo informar más porque estoy contando 10 pulsos. Si tengo una señal de 1 kHz, voy a tener 4 dígitos. Si tengo una señal de 100 kHz, 6. Y así. Es decir, nuevamente vemos este comportamiento. Tengo mayor cantidad de dígitos, mayor resolución, cuanto más grande sea la frecuencia que estoy midiendo. ¿Está bien? ¿Qué pasa si ahora mido con el método de medición de periodo? El error total de medición de periodo es la suma cuadrática, el error de cuantización, su error total de base de tiempo y el error de disparo. Es decir, se juntan estos tres errores. Cuantización, base de tiempo y disparo. Cuantización está en todo. Base de tiempo también. No podemos escapar. El disparo se suma a esto porque ahora es la señal de entrada la que maneja la apertura del gate. Entonces, vamos a ver cómo se calculan cada uno de los errores. El error relativo de cuantización para un periodo de medición de T-in es el tiempo de clock. Porque ahora justamente T-in es el periodo de la señal de entrada. Y T-clock es la cantidad de pulsos del oscilador interno, que puede ser muy alta. Entonces fíjense que ahora el error, si lo expresamos, esto está expresado de manera relativa, si lo expresamos de manera relativa, disminuye con el periodo. Ahora, si lo expreso de manera en absoluto, es constante, porque depende únicamente del periodo de la señal de clock. Y eso es interesante, eso está muy bueno. El error de base de tiempo está siempre en parte por millón, perdón, se me fue. Y para calcular el error de disparo se utiliza la siguiente fórmula, que esto viene, fíjense que tenemos el ruido en la señal de entrada, el ruido en el canal, perdón, señal, canal, al revés, perdón, este es canal y esto es señal, y esto es la pendiente. Entonces, sumo cuadráticamente los ruidos, multiplico 1 por 1.4, porque esto debe estar en RMS para pasarlo a valor pico, y el resultado, dividido la pendiente, me da en segundos RMS. Una especificación rara. Pero esto es lo que se suele usar. RMS siempre está bueno porque se relaciona un poco a la varianza cuadrática, así que a mí me gustan estos casos. Y ahí entonces se obtiene el error de disparo. La incertidumbre total es la suma del error de disparo, de cuantización y de base de tiempo. Este se calcula teóricamente de esta manera. Justamente para disminuirlo lo que tengo que buscar es disminuir los ruidos propiamente y utilizar
un periodo, una pendiente grande, lo más grande posible. El error de disparo y de cuantización son de origen aleatorio, entonces se pueden reducir promediando. Entonces se puede aplicar el método de Multiple Period Averaging, promediación múltiple de periodos. Y entonces, esos errores se disminuyen por la raíz de n, donde n es la cantidad de periodos que se promedian. Si se aplica ese método, la compuerta se mantiene abierta durante varios periodos de la señal de entrada, o dentro de un dado tiempo de la señal de entrada, de un tiempo fijo. Y se calcula y se mide la cantidad de periodos que entran en ese tiempo fijo. Entonces, el periodo informado se obtiene del promedio de la cantidad de periodos medidos del clock y de la señal de entrada. ¿Bien? Y en este caso, el límite está impuesto entonces por la base de tiempo. Si uno quiere mejorar la exactitud, lo que tiene que hacer es mantener la compuerta abierta durante más tiempo. De esa manera reduce mucho el ruido de disparo y de cuantización. Si aún quiere bajar más la exactitud, disminuirla, lo que tiene que hacer es usar una referencia de tiempo distinta. O compra un mejor instrumento, o algunos tienen un BNC, un conector BNC, donde uno puede conectar una referencia de tiempo externa. Así lo tenía el caballero del video, probablemente. Y entonces, haciendo eso, logran reducir mucho la exactitud. Así como se suele usar cuando uno tiene disponible una buena referencia de tensión. Con eso uno casi que elimina todos los problemas. Este es el diagrama de cómo mide periodo un contador. Nuevamente fíjese que el make gate, flip-flop, quien controla el gate, es la señal de entrada y se cuentan los pulsos del clock. Como el error de disparo afecta en este punto. Y lo que se cuenta son más o menos de estos pulsos que vienen de la base de tiempo. Ahora vamos a ver los errores en la medición de intervalo de tiempo. En este caso afectan los 4 errores. La base de tiempo, la cuantización, el error de disparo y los errores sistemáticos. El error de disparo en este caso, como tengo 2 señales, se calcula como la suma cuadrática de los errores de disparo antes calculados. Ahí tenemos el ejemplo, la fórmula. Un término corresponde al canal A y el otro término corresponde al canal B. Recordemos que en un intervalo de tiempo se usan los 2 canales. Con uno se configura un evento de disparo, con otro se configura otro y se mide el tiempo entre los disparos. Entonces, cada uno de esos disparos tiene asociado un error aleatorio correspondiente al error de disparo, ¿no? Y se calcula con la fórmula que tenemos ahí. Y en este caso importan las pendientes de las 2 señales, pero no tiene por qué ser la misma señal. Pueden ser 2 señales distintas. Típicamente, digamos, serían 2 señales distintas. Entonces, el periodo de cada señal es importante. La pendiente de cada señal, perdón. También el ruido asociado al canal y a la fuente. El error sistemático es especificado por el fabricante del contador y por la cantidad del fabricante del cable. Los cables suelen decir cuál es la velocidad de propagación. Si no, se puede calcular a partir del dieléctrico que tenga el cable y la impedancia característica. Eso viene de física 2. Y nuevamente, ustedes pueden aplicar el método de promediación de múltiples periodos para reducir
los ruidos aleatorios. Aquí tenemos un diagrama del método de medición de intervalo de tiempo, dos señales, start y stop, dos canales distintos, y justamente si por ejemplo, este acondicionamiento o este acondicionamiento tiene un tiempo de propagación mucho mayor, lo que sucede es que esta señal tarda más en llegar. Entonces se genera una diferencia de tiempo entre el punto ideal de disparo y el punto real. Esa diferencia de tiempo es la que genera un error. Y el problema principal está en que los dos canales tienen un tiempo de propagación distinto. Si los dos canales tienen el mismo tiempo de propagación, lo que sucede, es que se retrasan los dos eventos. Pero si se retrasan la misma cantidad de tiempo, no pasa nada. El problema es cuando sea distinta la diferencia, cuando se retrasa una diferente cantidad de tiempo. Bien. Acá tenemos un ejemplo, un gráfico de ejemplo, de cómo funciona el intervalo de tiempo. Fíjese que tenemos la señal de start y de stop. Hay un pulso que abre la compuerta y que empieza a contar y un pulso que lo cierra. Lo que se cuenta propiamente son pulsos de la base de tiempo. Están representados aquí. Entonces se cuenta cuántos pulsos de esta base de tiempo entran durante este intervalo de tiempo. La cantidad de cuentas acumuladas se muestra en la última fila. Si este evento se genera un poquito antes, puede entrar más de estos pulsos. Y ahí es donde se genera el problema. ¿Bien? Voy a repetirlo del otro lado. Si este pulso se genera un poquito más atrás, se pueden contar más o menos cantidad de pulsos. Y ahí es donde la cantidad de pulsos acumulados puede variar, generando el error por disparo. Bien, acá hay que hacer una salvedad. Recordemos que el error de disparo puede ser aleatorio o sistemático. En el caso de ser aleatorio, como lo llamamos error de disparo, y si no, le decimos error de nivel de disparo. Es sutil la diferencia, hay que tomárselo con calma. En un caso, este error va a ser aleatorio, tanto que en una medición va a sumar una o dos cuentas, en la otra va a restar, y así, entonces en el promedio se va a cancelar, y en el otro caso, el error de nivel de disparo se va a producir siempre de la misma manera, entonces el error es constante, por eso lo llamamos sistemático. Bien, antes de avanzar le doy la oportunidad de preguntar. Bien, continuamos. Tranquilo que no queda mucho de clase, hoy va a ser una clase corta. Vamos a hacer la comparación entonces entre convencional y recíproco. Recordemos que hay una diferencia, justamente los recíprocos lo que hacen cuando miden frecuencia, lo que hacen es miden periodo cuando la señal es lenta, porque se puede medir mucho mejor. Y después matemáticamente calculan la inversa e informan la frecuencia. En cambio, el convencional tiene los métodos que explicamos para medir frecuencia y periodo. Pero sirve más cuando uno va a alta frecuencia. Y esto viene de cómo se calcula el error. Volvamos a resumir los errores de cuantización. Para el método de medición de frecuencia, el error de cuantización es 1 dividido de Fin. En cambio, para el método de medición de promedio es TC, el clock del periodo, el periodo del clock al revés, dividido el periodo de la tensión de entrada. Entonces, si hago muy grande la frecuencia, el periodo es chico. Entonces, esto se hace muy chiquito y esto se hace grande. Si hago grande la frecuencia y chica la frecuencia y grande el periodo, esto se hace chico y esto se hace grande. Por eso es que están los contadores inteligentes, donde usan uno u otro método dependiendo de la señal de la frecuencia de la señal de entrada.
Para un dado tiempo de gate, el error de cuantización, que el tiempo de gate me refiero al tiempo de apertura del gate, para este caso va a ser constante, va a ser TC, y para este caso va a depender de la frecuencia de entrada, inversamente proporcional. Entonces se puede realizar este gráfico. Por ejemplo, para un gate time de 1 segundo, el error de cuantización expresado de manera relativa, es constante. No, perdón, absoluta, estoy diciendo mal. Es siempre el periodo de la frecuencia de referencia. Para una frecuencia de referencia de 10 MHz que llega al gate, esto es 1 a la menos 7, es 1 dividido 10 a la 6. 1 a la menos 7 segundos. ¿Murió? ¿Hola? ¿Alguien me preguntó algo? Bueno, seguimos. En cambio, para el mismo gate time, con la misma frecuencia de referencia, el error de cuantización de la frecuencia, de la medición de frecuencia con un contador convencional, si quieres, ahí estuve escuchando mal, por favor, chateen, si no, pero no los estoy escuchando y hay un audio ahí. Me parece, me fui. Se explotó todo, che, espera un segundito, ¿eh? Marcos, Se me tildó todo, ahí me escuchan, ¿no? hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Hola, hola. Se, se me reinició el chat, el Zoom. ¿Me escuchan? Muy entrecortado se escucha. A ver, ahí se volvió a conectar, denme un segundo. Bien. ¿Se escucha? Sí, gracias, Cristian. Imagino que en esta diapositiva nos quedamos, ¿no? Díganme si hace falta explicar la anterior. Se cortó en lo que explicabas de esta. Listo. Bien, bien, bien. Bueno, entonces, recordemos que existen distintos tipos principales de contadores, el convencional y el recíproco. ¿Cuál es la diferencia? El recíproco mide siempre periodo e informa a la inversa cuando uno le pide medir frecuencia. Por eso se dice recíproco. En sí, en realidad, después tenemos los contadores inteligentes. Y el contador inteligente lo que hace pasa de un modo al otro, dependiendo de cuándo le conviene, cuándo la mejor la exactitud debido al error de cuantización. Entonces, comparando los errores de cuantización, vamos a ver de cuál conviene usar dependiendo de la frecuencia de entrada. ¿Bien? Entonces, fíjense, para un gate time de 1 segundo, es decir, que el gate se mantiene abierto durante 1 segundo y se cuentan los periodos tanto de la señal de entrada como de la referencia de tiempo, si uno aplica la medición por periodo, el error absoluto es constante, porque lo que se cuenta son los periodos de la base de tiempo. Entonces, esos periodos de tiempo
de la base de tiempo, que son 10 MHz, es de 0.1 microsegundos. En cambio, si mido frecuencia, el error de cuantización depende inversamente de la frecuencia, como lo vimos anteriormente. Entonces, para frecuencias bajas, el error de cuantización, fíjese que este eje vertical está invertido, acá es chico, acá es grande. El error de cuantización es muy grande, porque lo que se cuenta son periodos de la señal de entrada. Y se mantiene abierto el gate durante un segundo. Si tenés pocos periodos durante un segundo es un problemón. Entonces lo que conviene hacer es usar a baja frecuencia hasta 10 MHz. Lo que conviene usar son los contadores recíprocos o el método recíproco de contador. Luego hay que usar el método de medición de frecuencia. ¿Cómo se pasa de un método al otro? El contador lo hace de manera inteligente. Ahí sale el origen de los contadores inteligentes, que pasan de uno a otro método de manera independiente. Acá Cristian Overo mandó algo. Un muestreo de tiempo real de un proceso. Bueno, yo voy a hacer clic ahí, espero que no sea un virus. Veamos qué sucede. Si es un virus está automáticamente desaprobado, Escobero. Ahí lo está bajando, ¿eh? Y ahora vamos a ver las buenas prácticas. A ver si podemos ver lo que mandó Escudero. ¿Cómo hacemos a reducir incertidumbre con un contador? Primero y principal, ya sabemos que hay métodos, algunos fuentes de incertidumbre que son aleatorias. Entonces siempre hay que promediar periodos múltiples. Eso es lo mejor. ¿Cómo lo hacemos? Aumentando el gate time. Uno puede manejar el gate time, los contadores tienen esa perilla. Entonces, aumentando el gate time, aplicamos el método de promediación de múltiples periodos y reducimos la incertidumbre. Reducimos principalmente el error de cuantización y de trigger. Si es posible, hay que medir siempre señales de alto slew rate. Eso es importante. ¿Por qué? Porque disminuye el error de disparo y el error de nivel de disparo, que es un error sistemático. También es posible sacar el ruido que venga con la señal utilizando el filtro pasabajo del contador. Todos los contadores tienen un filtro y eso viene bien justamente para sacar ruido. Uno lo que puede observar es que cuando está activado, la lectura es más estable. Y cuando lo desactiva, la lectura se puede volver un poco inestable. Y a veces, vieron que los contadores tienen un LED que indica cuando dispara. A veces se puede observar cómo ese disparo es bien periódico o no. Es decir, el parpadeo no es periódico. Cuando ustedes ven que el parpadeo no es periódico, entonces es porque tienen un error de disparo. La incertidumbre asociada con la base de tiempo solo se puede eliminar con una base de tiempo mejor. Entonces se puede conectar una referencia externa o, por ejemplo, un receptor GPS. También se puede eliminar, y ahí eso lo voy a agregar después, con una mejor referencia de tiempo. Calibrando al instrumento. Si uno lo calibra más seguido, disminuye el error asociado a la base de tiempo. Y también, si uno lo mantiene a una temperatura estable, también lo disminuye. Porque depende de la temperatura del error de la base de tiempo. Entonces, si uno puede garantizar que siempre está a la misma temperatura, disminuye ese error. Lo que se suele hacer, y eso algunos fabricantes lo recomiendan, es no apagarlo. ¿Por qué? Porque los cristales de cuarzo pueden verse afectados con una histéresis. Es decir, cuando se calientan y se enfrían, pueden no volver siempre al mismo valor, ¿no? No es algo repetible ese comportamiento. Y por eso, lo mejor que se puede hacer es dejarlo siempre encendido, para que esté siempre caliente. Si eso lo hacen, reducen la histéresis y pueden reducir entonces la estabilidad a largo plazo.
Los errores sistemáticos se reducen mediante la calibración del equipo, donde un usuario con un sistema de referencia puede indicar cómo son los tiempos de propagación de cada canal, y con un sistema de medición bien armado. Es decir, los cables deberían ser del mismo largo, de misma calidad, para que el tiempo de propagación en ellos sea el mismo. Vamos a ver, ahora vemos los efectos de ruido, pero antes vamos a ver lo que me mandó Cristian Escobedo. Entonces, la reducción del efecto de ruido. ¿Cómo hacemos para reducir ruido? Ah, acá está, miren. ¿Qué es esto? Escudero, es mucho trabajo leer todo esto, che. Bueno, después lo leo. Pensé que iba a ser algo cortito. Puedo leer, si no, interrumpimos la clase. Si usted me dice bien que quiere ver, lo vemos, pero que propone, pero un poquito largo para mirarlo ahora. Entonces, ¿cómo hacemos reducir ruido en una medición con un contador? El ruido, ¿cómo lo vamos a observar? Como una lectura inestable, ¿está bien? Como que los números en el contador se mueven mucho. Primero hay que usar el filtro pasabajo. Eso que hace, reduce el ruido que viene con la señal, y entonces el error de disparo disminuye. Después, lo que podemos hacer es reducir la sensibilidad. Que no todos los contadores permiten esto, ojo. ¿Qué es la sensibilidad? Recordemos que para que un contador genere un evento de disparo, tiene que pasar por dos umbrales, uno inferior y uno superior. Entonces, cuando pasa por dos umbrales, está seguro que realmente dio una vuelta completa, digamos, el periodo, y entonces se genera el evento de disparo. Si esos umbrales se acercan mucho uno al otro, el ruido puede afectar mucho la medición. Si se separan mucho, tengo que tener una señal de amplitud grande, pero entonces la inmunidad al ruido aumenta. Si recuerdan de la lógica TTL, por ejemplo, explicaban que los umbrales estaban dados justamente para evitar que un ruido genere un falso positivo, un falso 1 o un falso 0. Entonces, es la misma idea. Si incrementan el gate time, están promediando durante mayor cantidad de tiempo y reducen los errores aleatorios. Si incrementan nuevamente la amplitud de la señal de entrada, siempre van a estar aumentando el slew rate, la pendiente. Para una misma frecuencia aumenta la amplitud, aumenta la pendiente. Entonces, logra reducir los errores relacionados con el disparo. El error de disparo, que es aleatorio, y el error de nivel de disparo, que es sistemático. ¿Cómo lo hacen? Aumentando, si es posible, la amplitud de la señal. Si es posible, podríamos usar una forma de onda que tenga una pendiente lo más grande posible también. Es mejor onda cuadrada que semigrande. Y el último punto, evitar configurar el nivel de disparo en puntos donde la señal tenga bajo el use rate. Nuevamente, si ustedes configuran tienen que medir la frecuencia de una forma de onda senoidal, lo mejor es configurar cerca al cruce de cero los puntos de disparo. Aumentar la sensibilidad, aumentar la amplitud en lo que se pueda y llevarlo siempre cerca del entorno de cero, donde la pendiente sea casi lineal y sea máxima. Si lo llevan a los extremos, la pendiente no es máxima, puede llegar a ser muy baja, y ahí el error de disparo puede ser muy importante. Acá tenemos un ejemplo justamente del error de disparo, cómo afecta con los márgenes de la sensibilidad. En la primera figura, la banda de disparo, el umbral superior e inferior, están muy cerca. Entonces fíjese que si existe un evento de ruido, ahí tenemos esa bolita, ahora la voy a indicar si la ven bien. Esto, lo que puede suceder es que
Se genera un cruce por el umbral superior, se genera un cruce por el umbral inferior, y acá se genera entonces el evento de disparo. Y ahí tenemos un problema. Porque en eso, el contador entiende que es un disparo válido. Y obviamente no va a ser el periodo de la señal, o la frecuencia. En cambio, si aumentamos la banda de la sensibilidad, este ruido no afecta, porque está lejos de este cruce y lejos de este cruce. Entonces no va a estar afectando. Aumentamos la inmunidad. No lo podemos llevar mucho más arriba porque acá, fíjese que acá cambia mucho el pendiente de la senoidal. Fíjese que en este entorno, si hacemos una línea, miren, desde acá hasta acá, ven que es casi lineal. La senoidal tiene un comportamiento bastante lineal. En ese rango, la pendiente es bastante constante y máxima. Si yo lo llevo, voy a usar este, miren. Si yo lo llevo mucho más arriba, acá se empieza a separar y acá es donde no tengo que trabajar. Tengo que trabajar siempre donde la pendiente sea máxima. Pero separar la sensibilidad, los umbrales, de manera tal de tener inmunidad al ruido. Es decir, fíjese que estamos hablando de disminuir la sensibilidad. La sensibilidad se relaciona con la mínima señal a medir. Entonces, para ese caso, los umbrales tienen que estar bien chiquititos para que entren dentro de la amplitud pico a pico de la señal. Si tenemos la posibilidad de disminuir la sensibilidad, es decir, aumentar los dos umbrales, la diferencia entre los umbrales, estamos logrando mejor inmunidad. En el contador que yo tengo, estos parámetros no se pueden configurar, es fijo. Los umbrales son fijos. Bien, ¿cuál es la diferencia nuevamente trabajar en una zona donde la señal tenga alto slew rate o no? De una manera gráfica. Fíjense, aquí, en este punto, tengo alto slew rate y acá tengo un bajo slew rate. La pendiente acá es lenta y acá es muy alta. Entonces, si pongo en rojo el error entre el punto deseado y el real, ¿ven? En un caso es mucho más grande que la otra. Es más grande cuando la pendiente es lenta. Por eso es importante trabajar con pendientes rápidos. ¿Bien? ¿Cómo lograr mediciones de bajas frecuencias bien? Medir bajas frecuencias lo más difícil con contadores. ¿Por qué? Porque el slew rate es lento, justamente. Entonces, como el slew rate es lento, hay ruido de la línea de alimentación, el disparo es difícil de obtener. Entonces, sí o sí hay que usar el filtro pasabajo. Con eso elimina un ruido de alta frecuencia. Piensen que el filtro pasabajo que tiene mi contador tiene una frecuencia de corte en 100 kHz. Entonces ya de por sí es una frecuencia de corte alta. ¿Disminuye el ruido? Sí, pero no todo el ruido. Tenemos ruido relacionado con la línea de alimentación, no lo saca porque está dentro del ancho de banda pasante. Hay que usar el acoplamiento DC. ¿Por qué? Porque en el acoplamiento C se pone un capacitor en serie. Ese capacitor en serie forma un filtro pasa alto. Recuérdenlo siempre, ese capacitor en serie deja pasar las frecuencias altas y saca las frecuencias bajas. Entonces, si uno quiere medir bajas frecuencias, tiene que evitar atenuarlas, y el filtro del acoplamiento en AC estaría atenuando esa frecuencia. Entonces conviene evitar el acoplamiento AC. Además, si uno mide frecuencias bajas, lo que puede pasar es que su valor medio cambie de manera lenta, y entonces el acoplamiento sería un problema, porque estaría moviéndose la señal. Usar el trigger manual para evitar errores en su determinación automática. Es gracioso, yo en esto no puedo creer que suceda, pero sucede. Resulta que los contadores necesitan un tiempo, tienen la opción, mejor vamos a ver, tienen la opción de configurar automáticamente los niveles de disparo. Y lo hace mediante un algoritmo. Mide los valores pico a pico, lo determina con alguna comparación,
y determinan de manera algebraica cómo configurar los niveles de disparo. Esa configuración la realiza un integrado y tiene un dado tiempo de procesamiento. Si ustedes miden frecuencias muy bajas, ese cálculo se puede realizar antes de que se cumpla un periodo de la señal. Y entonces, los niveles de disparo van a estar cambiando, porque el algoritmo se equivoca, el algoritmo interno del contador. Y entonces lo que conviene usar es el trigger de manera manual, configurarlo de manera manual. En el contador GW-Instec, la perilla de trigger se puede sacar y ahí significa que uno configura manual. Y es tremendamente importante esto. Si ustedes no lo hacen, la medición van a repetir mal. Y si lo hacen, rápidamente van a ver cómo mejora la estabilidad de la lectura. Si es posible, reduzcan la sensibilidad, como lo dije anteriormente, y cuidado de no llegar al overflow. El overflow es algo que yo mucho no hablé porque no suele suceder. ¿Qué significa overflow? Significa que el contador se rebalsó. Es decir, que llegaron tantos pulsos que el contador dio un giro completo y entonces no tiene más dígitos para mostrar y lo que te hace el contador te prende un LED y dice, mira que medí demasiada cantidad de pulsos. Esto puede pasar si ustedes quieren medir 1 Hz y en un tiempo de apertura de, por ejemplo, 10 segundos. Si hacen esto, claro, son una gran cantidad de pulsos de la base interna del clock que van a contar y eso genera un overflow directamente. Para evitarlo, lo que tienen que hacer es reducir el gate time. Y si lo reducen van a ver cómo rápidamente se va la indicación de overflow y la cantidad de dígitos que se muestra es grande. Porque el tiempo de apertura se configura de manera manual con un potenciómetro, pero también se relaciona con la señal de entrada. Ahí me pregunta si la presentación está en el campus, lo voy a estar subiendo próximamente. No está en este momento. Bueno, la clase, la presentación de hoy termina acá. Es una presentación pesada, así que la dejé un poco más corta, sería la parte 2 de contadores. Díganme ustedes si tienen dudas y si no, terminamos por ahora. Marcos, Sí. un comentario aparte de esto, justo ahí que comentaron del campus. ¿Puede ser que la presentación que tiene la parte de incertidumbre haya quedado una presentación vieja? Porque estuve mirando y a la que está le faltan unos ejemplos que vos diste después viendo la clase grabada. Tiene unos ejemplos que no están. Creo que es del año pasado la que quedó. Sí, es posible, pero la estoy Ah, modificando clase a clase y puede ser. Ahí me lo anoté y bueno. después lo pongo la correcta. Che, gracias por avisarme. No, de nada. Yo sé que este es un tema más pesado, ¿eh? Pero bueno, la verdad que son cosas importantes porque si alguna vez ustedes se enfrentan a un contador, tener idea para dónde correr es lo importante. Eso es, la universidad no les puede dar un entendimiento completo de todo, pues sería casi imposible. Lo importante es tener las bases para después poder entender las cosas. Y eso, la intención es esa, poder dar algunas bases para que si alguna vez ustedes tocan un contador, sepan más o menos lo que están haciendo. Después van a tener que agarrar el libro y ponerse a leer. Es así, siempre es igual. Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, hoy fue una charla con poca participación de estudiantes. La próxima charla espero que estén más entretenidos. A aquellos que tengan PC, les voy a recomendar dos cosas que tengan como para jugar en la próxima clase, que se bajen el TeenSpice. Pueden hacer dos cosas. O bajan este programa que ahora se lo voy a mostrar, o bajan el TeenSpice. El TeenSpice, que se lo anoto acá en el chat,
¿Por qué? Porque el TinySpice o este programita que yo tengo nos permiten ver cómo funciona un osciloscopio, que es el tema al cual vamos a estar entrando la próxima clase. ¿Ven? Ahí tienen Soundcard osciloscopio. Esto es un osciloscopio con la base, con la placa de audio de la computadora. Miren, les voy a mostrar cómo funciona, así los intento emocionar un poco. Tienen un generador y tienen un osciloscopio. Ahí está mi voz hablando, espero que lo puedan ver en este momento. En mi mismo micrófono que uso para hablar con ustedes, el osciloscopio la placa de audio lo toma y lo pone como un osciloscopio. Entonces vamos a ver cómo funciona el osciloscopio, y esto que encontré en internet está bueno. Acá abajo, acá tiene el fabricante, el programador, mejor dicho. No me responsabilizo, es una página media clandestina, para ser honesto. Pero está bueno porque tiene los comandos típicos de un osciloscopio. Miren. Para aquellos que no tengan una PC habilitada, seguramente que existe para un celular, porque esto lo único que necesita es una placa de audio. Entonces, con esto podemos ver algunas funcionalidades de osciloscopio. Mi intención es hacer un videíto, mostrar con mi osciloscopio, pero ustedes pueden practicar con esto a falta de un osciloscopio correcto. Le voy a hacer esta advertencia ahora, espero que me escuchen porque esto es su dinero que está en juego. Cuidado con las placas de audio. Las placas de audio tienen limitaciones en tensión y corriente. No conecten cualquier cosa sin saber lo que hacen. Por mi parte, yo diría que no las conecten, no hace falta conectarlas para mi explicación. Lo bueno es poder ver una forma de onda, y si tengo un generador, miren, esto viene con generador incluido, puedo generar una, ahí está. El mismo programa genera una senoidal y puedo ver la amplitud. Ahí está, ¿ven? Puedo ver eso y puedo ver una onda cuadrada. Suficiente. Con esto vamos a poder practicar, les voy a poder mostrar en vivo algunas cositas, cómo funcionan los comandos, cuál es la idea de cada uno de los comandos. Voy a intentar hacer un video de presentación y voy a buscar cosas en internet como para mostrarles y hacer una clase más dinámica que la de hoy, que sé que fue un error. Bien, ¿consultas? No. Bueno, nos estamos viendo dentro de una semana entonces. Pronto van a saber, van a tener noticias del trabajo práctico. Saludos, che. Chao, buenas noches. Chau, chau.